Ok, bueno, entonces chicos, pues ya tomamos agua y agarramos aire, vamos al segundo bloque, ¿de acuerdo? Pues bueno, siguiendo el hincapié del bloque anterior, vamos a seguir hablando precisamente de las patologías digestivas. Ya vamos a cerrar con esto, este apartado de las patologías digestivas y de aquí en adelante ya nos vamos a enfatizar. Ahora sí que aquí sí estoy seguro que van a haber 50,000 preguntas, 50,000 dudas, porque ya vamos a empezar con la cuestión de la suplementación, ¿no? De aquí, de ahí para adelante. Pero pues evidentemente primero hay que terminar este apartado, ¿no? Ahora bien, ¿qué es lo que vamos a estar viendo? Pues bueno, otras patologías digestivas y su relación con la microbiota, la fibra, muy importante, tipos y la utilización en patologías gastrointestinales y alguna suplementación que se ha utilizado en la salud intestinal. Bueno, primer tema, las otras patologías digestivas y su relación con la microbiota. Bueno, antes de empezar con este tema, chicos, sí quiero ser también muy claro realmente y también con los temas subsecuentes de que esto solamente es la punta del iceberg, ¿ok? Lo que vamos a ver ahorita, existen muchas patologías digestivas de entrada, les comento. No, tristemente no podemos abarcarlas todas en este curso, sería un tema para todo un curso incluso, las puras patologías digestivas adicionales a las que ya hemos visto, que por lo regular son las más comunes, pero hay muchísimas. La implicación de la microbiota es muy, muy amplia. ¿Ok? Incluso también los siguientes suplementación y los siguientes temas son muy amplios. A lo que yo les siembro la semillita a ustedes, de que empiecen a hacer investigación poco a poco, métanse en ese mundo, porque es lo que los va a distinguir realmente. O sea, están las bases de datos, Science Direct, está Web of Science, está PubMed, todo eso, porque realmente lo que vamos a ver ahorita es totalmente la punta del iceberg. Pero bueno, ahora bien. Voy a indagar en las más comunes y las de más implicancia en la consulta, tanto nutricional como médica. Primero que nada, o sea, la amiguita de todo mundo, que todo mundo tiene, que todo mundo se queja, que todo mundo probó de todo, la gastritis. Primero que nada, hay diferentes tipos de gastritis, ¿ok? Y no tenemos que confundir la gastritis con las gastropatías, son cosas distintas, ¿ok? La gastritis es una inflamación como tal de la mucosa gástrica, ¿de acuerdo? La más común pues, es las gastritis por Helicobacter pylori, la bacteria ahí que sobrevive bombas atómicas, dicen por ahí, ¿no? O sea, pues sí, la verdad es que sí, es una superbacteria la Helicobacter pylori. Ahora bien, principalmente, pues sí, se ha visto que es la tipo de gastritis pues más común y está asociada con úlceras pépticas, está asociada incluso con el linfoma de tejido linfoide y también está asociada con el cáncer gástrico, ¿no? Ahora bien, ¿cuál es la importancia en sí de la microbiota? Bueno, en sesiones anteriores les he comentado que la microbiota no solamente es la intestinal, la microbiota está presente en todo el tubo digestivo, incluso desde la boca, el esófago, el estómago, todo, ¿de acuerdo? Ahora bien, la gastritis como tal, o sea, la Helicobacter pylori, perdón, vive en el estómago. El estómago también tiene bacterias de manera natural. Entonces, cuando la gastritis empieza a proliferar, perdón, la Helicobacter empieza a proliferar ahí en la mucosa gástrica, pues la conformación como tal de la microbiota de la mucosa gástrica va a cambiar, evidentemente. Esos cambios van a depender de la progresión de la gastritis. Ahora bien, el primer estadio per se, pues es la gastritis crónica. Una gastritis que ya tiene tiempo, ¿no? O sea, es la más común. Pronto personas de ustedes no han escuchado a sus amigos, papás o hermanos, lo que sea, ustedes gusten y manden, que les han dicho, tengo 1,000 años tomándome omeprazol. Bueno, medio mundo, ¿no? O sea, aparte que también existe mucha confusión con respecto a la gastritis y las gastropatías, como les comentaba. Ahora bien, cuando avanza esta gastritis crónica, lo siguiente, el primer estadio siguiente se conoce como atrofia, ¿ok? Posteriormente a la atrofia hay una metaplasia, creo que en la sesión, no sé si recuerdo la sesión pasa así, en una de las preguntas de la sesión del módulo anterior, perdón, se preguntaban qué ocurría en la metaplasia intestinal, pues de hecho ahorita vamos a indagar acerca de eso. También hay una reducción de la secreción del ácido gástrico, evidentemente.
hay una alteración posteriormente de la microbiota y gástrica que puede llegar incluso a combinarse con la microbiota intestinal, ¿ok? Lo que propicia todo eso al desarrollo, así el terreno fértil completamente para el desarrollo de un cáncer. Ahora bien, aquí les pongo la siguiente gráfica que me encanta cómo está. En el estómago como tal hay diferentes tipos de bacterias, les estaba comentando. Están las proteobacterias, useobacterias, bacteroides, que son las más comunes, firmicotes, o sea, comunes en todo en todo el sistema, ¿no? En este caso, las que más están en el estómago de manera natural son firmicutes y actinobacteria. Eso es una mucosa normal. Sin embargo, cuando esta mucosa está sobrepoblada con la Helicobacter pylori, pues primero pasan los siguientes estadios. Primero que nada, es una gastritis superficial. Superficial no quiere decir que solamente es algo X, ¿no? Quiere decir que está en la superficie. ¿De acuerdo? Recordarán en su primera sesión, ahí que les estaban explicando acerca de la mucosa gástrica, las diferentes partes, los diferentes tipos de células que hay, pues la superficie de todas esas células, pues se le conoce como gastritis superficial. Ahora bien, esa gastritis superficial puede ser de diferentes tipos, evidentemente, puede ser profusa, puede ser difusa, etcétera, ¿no? Eso son cuestiones que normalmente se ven en las endoscopías y en las órdenes de patología, ¿no? Bueno, lo siguiente es cuando progresa una gastritis crónica. Posteriormente una atrofia gástrica, una metaplasia, una displasia y posteriormente, como estadio final, un adenocarcinoma, ¿no? Que es el cáncer gástrico. Ahora bien, conforme va avanzando este tipo de progresión, pues las bacterias van cambiando, ¿ok? Esto solamente es en las bacterias como tal de la mucosa gástrica. Fíjense muy bien en esta parte. Cuando la gastritis es solamente superficial o crónica, pues sí, hay una mayor predominancia como tal de la Helicobacter pylori. Sin embargo, conforme va avanzando atrofia metaplasia intestinal o cáncer gástrico, la Helicobacter va disminuyendo en la cantidad, pero va aumentando en la cantidad de otras bacterias de otras partes. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, cuando ocurre metaplasia intestinal, de entrada, metaplasia intestinal es básicamente que la mucosa gástrica, las células del estómago, ya no son las células del estómago, empieza a proliferar completamente las células del intestino y empezaron a llegar ahí esa parte del estómago. Por ende, tiene sentido que la microbiota intestinal empiece a invadir la microbiota gástrica. Todo eso principalmente prebotella y Neisseria, que son las principales bacterias. Todo eso pues hace propicio el ambiente para el desarrollo de un cáncer junto con otros muchísimos factores que hay, angiogénesis, desarrollo, mala competencia de la respuesta inmune, etcétera, etcétera, etcétera. Como vuelvo a comentar, nos podemos agarrar toda una clase acerca de esto, pero simplemente quiero que se vayan con este mensaje en la gastritis, por lo menos gastritis por Helicobacter, que ocurre un desplazamiento de la bacteria Helicobacter a otro tipo de bacterias de otras partes del tubo digestivo conforme va avanzando la enfermedad. Ahora bien, cuando llega la bacteria en sí al estómago y empieza a proliferar, sí o sí van a haber variaciones en la microbiota intestinal. Se han hecho ciertos estudios, todavía no se ha tenido así una eh, con evidencia contundente. Este estudio es del 2021, por ejemplo. Sin embargo, pues sí se ha visto, por ejemplo, que la concentración de lactobacillus acidófilos, por ejemplo, ha incrementado, la Clostridia ha disminuido. Generalmente es lo que se ha encontrado más, ¿no? Ahora bien, ustedes dirán, pues la lactobacillus que no que es buena. Pues sí, sí es buena, evidentemente. Pero fíjense bien en qué condiciones está. Realmente es buena, sí, tiene muchos beneficios, independientemente qué tipo de lactobacillus sea. Sin embargo, a lo mejor cuando ya empieza a haber un estadio de metaplasia o displasia, pues ahí ya no sería tan bueno. Entonces, indicativo sí o sí, pues cuando hay gastritis por helicobacter, yo siempre se los digo, es erradicarla. Eso no hay de otra. O sea, eso sí, porque todo esto puede llegar a causar mucho daño. Eso obviamente incluso sin siquiera hablar de las úlceras, que esa es otra tirada que causa mucho dolor. O sea, que puede llegar incluso a ser una perforación ahí gástrica.
con su posible riesgo de una sepsis. Ahora bien, todas estas bacterias como tal se han propuesto ahí que se utilice algunos probióticos para modular esta respuesta, pero la verdad es que en gastritis por Helicobacter, y siempre se los digo a los pacientes, si saliste positivo, hazte un tratamiento, háztelo sí o sí. No, no la juegas a lo valiente, háztelo sí o sí. Una prueba de ureasa, o sea, la prueba del aliento, o incluso la prueba de neces también pues, es muy buena. O sea, pero de que hay indicativo, erradícala, muy probablemente termines con disbiosis, pero cuando estés ahí y la bacteria esté muerta, lidiamos con la disbiosis. Por lo pronto, ahora hay que erradicar la bacteria, eso que ni qué. Ahora bien, otro tipo de enfermedad digestiva muy común y principalmente para nosotros los nutriólogos por el impacto que pueda tener y particularmente el impacto de la microbiota son las enfermedades hepáticas. Hay diferentes tipos de enfermedades hepáticas, evidentemente. Voy a hablar solamente de las más comunes y donde está más implicada la microbiota. Ahora bien, ¿por qué es importante aquí y cómo es que impacta? Pues simple, el hígado como tal es el primer órgano que interactúa con las bacterias y sus metabolitos que cruzan la barrera epitelial intestinal y entran a la circulación portal por la vena porta. ¿Ok? Entonces, estando una vez dentro ahí de la vena porta, van a interactuar con las diferentes células del sistema inmune, los ácidos biliares, algunos pueden llegar a afectar incluso la microbiota, porque la barrera epitelial, perdón, del intestino de la microbiota impactan pues directamente en la función o la patogénesis per se de una enfermedad hepática predispuesta. Ahora bien, hablemos de la enfermedad hepática como tal, así de buenas a primeras. Pues bueno, ya sabemos que hay ciertos riesgos para desarrollar cualquier tipo de enfermedad hepática, alcohólica, no alcohólica. Pues bueno, suponiendo que es una persona, un individuo que lleva una dieta pues no muy saludable y consume además alcohol. Bueno, el consumo de la molécula del etanol como tal, a lo mejor una dieta pues alta en grasas, etcétera, etcétera, ¿no? Bueno, todo esto, como les estaba mencionando en una de las sesiones anteriores, ese tipo de alimentación va a impactar la microbiota, por lo regular para mal. Porque para mal, la mayoría de las bacterias oportunistas ahí, e incluso no solo bacterias, también hongos como la cándida, pues pueden subir su concentración, su diversidad ahí. Entonces, al subir todo esto, pues van a poder penetrar también por la permeabilidad intestinal que hay subyacente en este tipo de patologías, van a impactar, van a entrar y muy probablemente lleguen pues a la circulación de la vena porta. Una vez que estén ahí, como les estaba mencionando anteriormente, van a interactuar junto con las células ahí de las células del sistema inmune, los metabolitos, los ácidos biliares, etcétera. Todo eso es un colacho que va a terminar llegando eventualmente en el hígado. ¿Por qué? Pues, ¿cuál es la función principal del hígado? Pues es el laboratorio del cuerpo. Ya están mucho de moda las dietas detox, por ejemplo, que pues ahí tienes tu detox en el hígado. En fin, bueno, llegan todas ahí al hígado y por lo tanto, como realmente son bacterias que no deberían de estar en esa concentración del hígado, pues evidentemente va a generar una respuesta inmune porque va a decir, carnal, ¿qué haces aquí? Tú no debes de estar aquí. Genera esa respuesta inmune también generando inflamación, soltando ciertas bacterias específicas, en este caso del hígado, como pueden ser las células Kupffer, el ACCB y también evidentemente las células dendríticas que están en todos lados, las mitoteras ahí, por ciertos mecanismos de activación, ¿no? Lo cual va a generar a su vez la segregación de ciertas citocinas proinflamatorias, lo cual evidentemente va a ayudar a la progresión de la enfermedad. Ahora bien, ¿cómo es la cuestión de la microbiota? ¿Cómo está afectada la microbiota en diferentes tipos de enfermedades? Pues primero les pongo aquí la enfermedad hepática alcohólica, ¿no? Cuando viene acá, te pone hasta atrás, como decimos en México, se pone hasta las trancas ahí el compadre, pues le encanta estar la tomada. Bueno, principalmente donde afecta, curiosamente, en la enfermedad alcohólica, enfermedad hepática alcohólica, es en la proliferación de cándida. La cándida, chicos, realmente está cañón. Está cañón. Yo le dije ahorita a un paciente también, bueno, no ahorita, el otro día más bien,
que si estaba viendo la serie, a lo mejor usted está viendo la serie de esta de Last of Us, muy buena, por cierto, el juego también si tienen la oportunidad, se lo recomiendo. Bueno, los hongos como tal realmente son muy batallosos porque son difíciles de eliminar y el tratamiento per se para eliminar a los hongos, o los hongos, perdón, impacta directamente la función hepática. ¿Ok? Así que no conviene en absoluto que las concentraciones de cándida empiecen a elevarse. En los pacientes que tienen una enfermedad hepática alcohólica, por todo lo que vimos ahorita, está más elevado. O sea, la microbiota ahí como tal está impactando directamente en eso. También hay otras bacterias que se elevan, pero principalmente la cándida es la que se ha visto que más se eleva. Ahora bien, en la enfermedad hepática no alcohólica, cosa viceversa. ¿Qué es lo que sucede aquí? Bueno, aquí no tanto los hongos como la cándida, pues más bien otro tipo de bacterias, que podrían ser bacteroidetes, que podrían ser firmicutes, etcétera. Que si bien estas bacterias, pues a lo mejor sí tienen buenas funciones ahí para modular respuesta inmune dentro del intestino, pues en entrada no tendrían por qué andar haciendo allá en el hígado. O sea, lo que les quiero decir a final de cuentas es que invariablemente de la enfermedad hepática que se trate, todas estas bacterias van a viajar, pues, van a viajar por la vena porta hacia el hígado y van a repercutir ahí porque las van a identificar el sistema inmune, le van a decir, no tienes que andar haciendo nada acá y van a segregar factores de inflamación que van a ayudar a la progresión de la enfermedad. Pues por eso que mucho de lo que hoy en día se está hablando en la comunidad científica, se dice de que la microbiota impacta directamente en cualquier tipo de enfermedad, porque es cierto. ¿Ok? Porque a través del intestino, de la disfunción de la barrera epitelial, las bacterias o los antígenos en algunos casos pueden entrar a circulación e impactar múltiples partes y tener su desencadenante por las células del sistema inmune. Ahora bien, como último caso aquí, les pongo este ejemplo de cómo puede llegar a impactar ya en el peor de los escenarios. Evidentemente, nosotros sabemos que cuando ya un hígado está en un estado cirrótico, pues ya es un estado en que no puede regenerarse a diferencia de a lo mejor un hígado graso. Un hígado graso todavía se puede regenerar. Nosotros sabemos que el hígado como tal tiene esa función. Sin embargo, en una cirrosis, pues ya no, se puede controlar, pero pues es muy alto riesgo de que evolucione cáncer incluso y pues ahora sí que en este ya no hay refacciones. O sea, este se va y se acabó. Entonces, ¿cómo es que puede impactar aquí la microbiota? ¿Cómo es el eje microbiota intestino-hígado? Pues bueno, si prestan atención a la imagen en su parte de abajo, que esto está acomodada al revés por alguna razón, si prestan atención en su parte de abajo, pues les vuelvo a reiterar, la disfunción de la barrera epitelial, esas membranas, perdón, proteínas intercelulares que existen entre un enterocito y otro, en todo este tipo de enfermedades digestivas, pues no funciona al 100%, pues. Entonces, cierta permeabilidad intestinal. Lo que ocurre, pues entonces, de que estas bacterias como tal de la microbiota, pues empiezan a bajar y empiezan a meterse ahí donde no deberían de andar, ¿no? Por lo tanto, pues la concentración de ácidos grasos de cadena corta, todo eso va a bajar, ¿no? Posteriormente entran en circulación, como ustedes pueden ver ahí en la imagen muy acertada, donde está todo el intestino y donde se ven esas rayitas azules, pues eso precisamente es la vena porta, chicos. Por ahí van a viajar todo esto y van a llegar al hígado. Entonces, una vez que llegan al hígado, cuando están en estado cirrótico, hijo de la mano, ahí sí va a ser una fiesta totalmente. Una fiesta en el mal sentido de la palabra, porque van a empezar a desencadenarse miles de factores de inflamación. Factores de necrosis tumoral alfa, interleucina 8, interleucina 1, incluso capa beta, o sea, factor nuclear capa beta, o sea, realmente va a ser toda una fiesta que va a desencadenar con la destrucción en sí del hepatocito. A la vez destrucción del hepatocito, pues evidentemente la cirrosis va a progresar. Entonces, si se dan cuenta, la microbiota también tiene un impacto muy, muy importante en este tipo de enfermedades, invariablemente en qué estadio se encuentre, si está en cirrosis, si tiene enfermedad hepática, no alcohólica, si es alcohólica, en la que sea en hígado graso, en la que ustedes gusten, por el simple hecho de que el intestino está conectado por la vena porta al hígado, por eso ya ahí
impacta todo.